Comparación, implementación, acuerdos de paz, Colombia 2016, Guatemala 1996. Los aspectos a comparar son los siguientes: contexto, logros, retos, avances, actores clave, factores de éxito y conclusiones. El contexto. En Guatemala se crean grupos armados como respuesta al golpe de Estado en 1954. Desigualdad social en áreas rurales, exclusión política, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos. En Colombia, se extendió por más de 50 años. Desigualdad sobre todo en áreas rurales, grandes áreas de tierra con cultivos de uso ilícito, desplazamiento forzado, alta concentración de tierras, numerosas violaciones a los derechos humanos, masacres, secuestros y reclutamiento forzado de menores. Logros. En Guatemala, reformas políticas, creación de un sistema electoral más transparente y la promoción de la participación ciudadana. Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe final de la CEH documentó más de 200.000 muertes y desapariciones forzadas durante el conflicto. Programas de desarrollo destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por el conflicto, especialmente en áreas rurales e indígenas. En Colombia, reducción de la violencia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los homicidios y las masacres han mostrado una tendencia a la baja desde la implementación del acuerdo. Programas de desarrollo. Se han implementado programas para el desarrollo agrícola y la infraestructura. Rendición de cuentas. Se creó el sistema de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz, CIRCAP, que es un mecanismo de transparencia y control social que facilita el diálogo con los ciudadanos para el fortalecimiento de la construcción de paz. Participación política. Se establecieron 5 curules en el Congreso para exmiembros de las FARC. Retos. En Colombia, se da continuidad del conflicto con otros grupos como el ELN que continuaron su lucha, lo que ha requerido nuevas negociaciones. Se da implementación efectiva de los acuerdos, lucha contra la violencia y la inseguridad, reconciliación nacional y reconstrucción de la confianza. Terminación del conflicto que implica dejación de armas, cese bilateral definitivo y la refrendación de los acuerdos. Desarrollo agrario integral, el tema de participación política y social, las drogas ilícitas y sustitución de cultivos. Adicionalmente, la lucha contra la impunidad y la garantía de derechos a las víctimas. En Guatemala, uno de los retos es la falta de financiamiento. La implementación del Acuerdo de Paz en Guatemala enfrenta dificultades destacando niveles bajos de inversión pública y privada, la pérdida de competitividad, el mercado laboral es deficiente y la inequidad en la distribución del ingreso y la falta de oportunidades. Otro de los retos es la oposición proveniente de los sectores que temen ser más afectados por dichas negociaciones, la extrema derecha en las Fuerzas Armadas y en las cúspides empresariales. Asimismo, la debilidad del sistema de partidos políticos y la corrupción que impera en el sistema judicial y el poder legislativo, sumado a la penetración del crimen organizado en el Estado, que ha dado como resultado una democracia de muy baja calidad. Avances. Los avances en el proceso de paz en Colombia. Terminación del conflicto armado con las FARC-EP. Creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Implementación de reformas políticas y sociales que permiten la creación y participación de las FARC-EP como un partido político. Reconocimiento de la responsabilidad de las FARC. Reparación a víctimas. Fortalecimiento al desarrollo rural mediante la inversión en infraestructura y servicios básicos. Los procesos de paz en Guatemala presentan los siguientes avances: terminación del conflicto con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, reforma política para promover la participación ciudadana, justicia transicional. Se creó la Comisión de la Verdad y la Comisión de Esclarecimiento Histórico para investigar y documentar los crímenes cometidos durante el conflicto. Fortalecimiento de las instituciones
de derechos humanos para proteger a líderes sociales, espacios de diálogo para buscar la reconciliación nacional y desarrollo del sector rural, infraestructura y servicios públicos. Actores clave en el proceso de paz en Colombia. El jefe negociador es el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien ha participado en varios procesos de paz. Asimismo, dentro de este grupo se encuentra el filósofo experto en seguridad Sergio Jaramillo y en derechos humanos. Representando a los empresarios en la mesa de negociación está Luis Carlos Villega, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. En el equipo de las FARC, Luciano Marín Arango, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Andrés París, Luis Alberto Alvar Urbano, Ceusis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, alias Rubén Zamora, todos ellos con excepción de Zamora, miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. Asimismo, la delegación estuvo también integrada por alias Yuri Camargo, Victoria Sandino, la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias Alexandra Nariño, entre otros. Dentro de los actores clave en el proceso de paz de Guatemala encontramos los gobiernos de Vinicio Cerezo Arévalo en 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías 1991 a 1993 y Álvaro Arzu Irigoyen 1996 al año 2000. Cuatro comandantes de la URNG, Rolando Morán, Pablo Monsanto, Carlos González y Jorge Rosal, así como por la COPAS, Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Aitenget Castillo y el general Otto Pérez Molina. Factores de éxito. En Colombia, el cese al fuego y de hostilidades por parte de las FARC-EP. La participación de las víctimas en el proceso fue un elemento fundamental. Se partió del aprendizaje de las experiencias fallidas anteriores. No existieron despejes en el territorio. Las conversaciones se llevaron fuera de Colombia. Las sesiones de las mesas de trabajo fueron reservadas y directas para la seriedad y la discreción. No existió un tiempo determinado para lograr los acuerdos. Hubo una estructura clara de las fases del proceso. Las conversaciones se llevaron bajo el principio de nada es acordado hasta que todo esté acordado. Existió una agenda realista con 5 puntos determinados. Haber contado con el apoyo de Noruega y Cuba como garantes del proceso, estos países propiciaron un clima de entendimiento y confianza entre las partes. Factores de éxito en el proceso de paz con Guatemala. Haber tenido los precedentes logrados por las labores del Grupo Contadora y los acuerdos de Esquipulas II. La suma de personalidades, cancillerías, organismos regionales e internacionales y muchos pasos que en la evaluación final adquieren su propia dimensión. La participación mexicana jugó un papel determinante debido al flujo de los refugiados centroamericanos y guatemaltecos en particular que llegaban al país, la llegada de más de 46.000 refugiados guatemaltecos a territorio mexicano, las negociaciones políticas para el retorno de los refugiados a Guatemala. Los acuerdos de paz se basaron en principios sólidos, como el respeto a los derechos humanos, por los consensos de los acuerdos, por, por lo que los consensos de los acuerdos servirán para consolidar la democracia guatemalteca. El proceso de paz fue ejemplar. La dimensión de los alcances de los acuerdos definitivos de paz, la institucionalidad del proceso, la calidad de los consensos, el respaldo permanente del grupo de países amigos, así como el de otros países. Así lo demuestra. Asimismo, el formato de negociación fue dinámico y supo adaptarse a las circunstancias cambiantes en el escenario interno guatemalteco.
La influencia de nuevos actores fue una de ellas. La actuación de la ONU, primero como observadora y después como mediadora, deja un buen balance. Los acuerdos de paz no resultaron únicamente de las propuestas de los negociadores. En buena medida reflejan las aspiraciones, los análisis y las propuestas de amplios sectores guatemaltecos para reconstruir un nuevo país. El proceso de paz para Guatemala tuvo a su favor desde su inicio a fuerzas nacionales e internacionales que fueron determinantes. La comprensión de un proceso tan complejo requiere el conocimiento y la evaluación de las partes que lo componen. Conocer sus antecedentes es parte fundamental para el logro de los acuerdos. Conclusiones. La implementación del proceso de paz en Colombia con las FARC-EP representa un gran reto. De ahí la importancia de una reflexión crítica a partir de experiencias anteriores de los estados de la región en contextos transicionales. Se considera que los más grandes retos en el periodo de posacuerdo para Guatemala ha sido el clamor por justicia en función de las graves violaciones a los derechos humanos y la necesidad de la transformación de las estructuras sociales. En relación con el primer desafío, las leyes de la amnistía resultaron muy favorables a los agentes estatales responsables. En el caso de Colombia, un punto central dentro del acuerdo firmado con las FARC-EP es la exigencia de todos los actores involucrados en el conflicto asuman la responsabilidad por las violaciones cometidas, incluso los agentes del Estado. En Guatemala, las posibilidades de cambio han surgido gracias a la labor de organizaciones de derechos humanos, ejemplificada por los casos emblemáticos denunciados en el ámbito del sistema interamericano de los derechos humanos, pero aún así el gobierno ha demostrado poca voluntad política para procesar a los responsables. El acuerdo de paz colombiano contiene la ley de amnistía en sintonía con las obligaciones y el derecho internacional humanitario como muestra de voluntad política para procesar a los responsables. En el caso de Colombia, diferentes informes de monitoreo elaborados por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz muestra que en varios puntos se presentaron avances, entre los que destaca el cese al fuego, la entrega de armas y la transformación de las FARC en partido político. Sin embargo, debe avanzarse de forma más intensa en los procesos y programas de mediano y largo plazo para que se creen con el acuerdo para resolver las raíces del conflicto armado e impulsar una paz transformadora y de calidad en el país. En palabras de Fabián Zambioli, relator de las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la transformación social y la construcción de una paz sostenible solo serán posibles cuando se aborden las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos. Ese es el mejor sentido de la reparación.